Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. En este espacio donde nos atrevemos a decir lo que otros no se atreven. Tiro al Blanco le tira siempre al blanco, nunca al negro. El negro ha sufrido demasiado con el racismo, la discriminación, la colonialidad. Bueno, pero hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, un hermano de Cuba, Julio Carranza Valdés, economista, doctor en ciencias económicas, y en los últimos años desempeñó las funciones de representante del director, una especie de embajador de la UNESCO en Centroamérica y en los países andinos. De manera que, aparte del dominio que tiene sobre la realidad de Cuba, que la ha vivido, conoce muy bien el cuadro de nuestra América. Bueno, Julio, bienvenido a Tiro al Blanco. Muchas gracias, Narciso. Tú sabes que tenemos una amistad indisoluble de hace muchos años, una gran hermandad. La verdad que nos sentimos muy contentos de que tú hayas podido estar en esta ocasión en la República Dominicana y participar en Tiro al Blanco. Muchas gracias, Narciso. Antes de iniciar, para mí es un honor y un gusto estar contigo. Bien. Antes de iniciar, vamos a recibir el programa con una canción de Carlos Puebla, Hasta siempre, comandante. Escúchenla con atención. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien, entramos en materia. El impacto de lo que podría llamarse una guerra desplegada por los Estados Unidos y sus aliados imperialistas contra Cuba. Más que un bloqueo, pienso, ¿no? ¿Cómo ha gravitado, cómo ha impactado eso? Narciso, mira, en primer lugar, debo decir, porque creo que hay que colocar esta conversación en contexto, que Cuba está atravesando en estos momentos, durante los últimos años, una situación muy difícil, sobre todo a nivel de la economía. Es una economía que está en estancamiento, sobre todo del año 2019 en adelante, y que tiene una diversidad de efectos muy notables y muy difíciles para la sociedad. Cuando se identifican las causas que han dado lugar a esta situación, en la cual se trata de superar, obviamente el bloqueo y la política de agresión de los Estados Unidos es una de las causas fundamentales
Y esto no es solamente que uno lo afirme, sino que esto se puede demostrar con evidencia, con impactos concretos sobre la economía cubana de la política de los Estados Unidos. No es una contradicción nueva. El proceso de cambios al cual da lugar la Revolución Cubana desde el año 59 en adelante inmediatamente planteó una situación de tensiones con los Estados Unidos, como ha ocurrido en la historia en los periodos en los cuales diferentes naciones han planteado políticas que no responden a los intereses hemisféricos de los Estados Unidos. Esta es una historia que se conoce, pero nos vamos a referir aquí a los últimos años. Como se sabe, hubo un periodo de cierto deshielo y de mejoría real de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos durante la parte final de la presidencia de Barack Obama. Y esto, más allá de que uno pueda matizarlo si lo analiza de manera más profunda, esto dio lugar a una dinámica mucho más favorable de la economía cubana. No hubo un levantamiento del bloqueo, pero sí hubo, a partir de órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, cierta flexibilización del bloqueo. Y esta simple flexibilización mejoró la dinámica económica en Cuba. Fue un periodo breve, que merece su análisis propio, pero que fue cortado de manera total y abrupta por la primera administración Trump, que al bloqueo económico histórico que existe desde el año 63 le añadió 243 medidas unilaterales más. A lo cual habría que añadir la incorporación desde entonces, desde antes, pero ratificada por Trump, después de un periodo en que eso se eliminó, de Cuba en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo. Obviamente esto es una decisión que se basa en intereses y presiones políticas, no tiene nada que ver con la realidad de la política exterior del país, pero cuando un país del mundo es incluido en esa lista, se desata todo un protocolo que dificulta más aún las relaciones económicas del país. Esta combinación entre las 243 medidas y la lista esta de países que supuestamente promocionan el terrorismo, favorecen el terrorismo, da lugar a una cantidad de impacto. Voy a decir dos cosas. En primer lugar, esto hace que el país salga del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es la red bancaria internacional que permite las operaciones financieras y de comercio de los diferentes países en el escenario internacional. Quiere decir, a través de esta red es que corren los cobros y pagos para operaciones comerciales, crediticias, etc. Cuando un país está fuera de ese sistema, tal y como existe hoy día en el mundo, simplemente se le dificultan extraordinariamente las operaciones económicas. Y eso es muy fuerte para una economía, sobre todo una economía débil como la economía cubana. Otro de las características de esta política es que se prohíbe completamente el turismo de los Estados Unidos a Cuba. El mercado natural para el turismo cubano obviamente son los Estados Unidos, como lo es para la República Dominicana. Imagínense que de pronto se le prohíban a los ciudadanos norteamericanos venir a la República Dominicana. Bueno, eso es lo que ocurre en Cuba. Con lo cual Cuba ha desarrollado una industria turística con altos niveles de inversión, estando en una situación de bloqueo o de impedimento de poder acceder a su mercado natural. Y así te pudiera mencionar muchas más medidas muy fuertes: persecución a los inversionistas extranjeros en Cuba, multas a los bancos que hacen alguna operación con Cuba y a las empresas. La sanción a terceros. Sanción a terceros, que es algo que está vigente y cada vez más desde la ley Helms-Burton, que se aprueba a mediados de los años 90, quiere decir una presión económica muy fuerte. Entonces, Cuba tiene la condicionalidad de hacer economía y tratar de hacer avanzar el país en ese contexto. Yulín, en el orden de las vertientes de lo que se ha llamado la guerra de cuarta y quinta generación, más allá del tema del bloqueo económico. El tema no solamente es económico, hay una pretensión. Esto que estoy diciendo aquí no es una suposición mía, ni siquiera es una denuncia que hace determinada fuerza política. Esto está asumido por la política norteamericana. O sea, la política norteamericana declara de manera absolutamente diáfana que el gobierno de Cuba debe ser sustituido por un gobierno diferente, obviamente que responda a los intereses de los Estados Unidos, sí, y en el contexto actual que contribuya a hacer América grande otra vez, que es lo que se pretende en la política exterior general
sobre todo esta administración norteamericana, no solamente con Cuba, lo vemos en todos los países. Restablecer la neocolonialidad. Exactamente, pero no solamente para Cuba. Lo que pasa es que Cuba es un país que le plantea una resistencia muy, muy grande y por lo tanto... Claro, es un símbolo. Exactamente, y por lo tanto la política ahí se acentúa más todavía. Pero vemos que es una política de despliegue. Yo debería decirte algo, Narciso. Lo que apreciamos nosotros es que Cuba es lo que es una política fuerte contra Cuba, es una política que pretende, obviamente, hacer desaparecer la revolución cubana, pero Cuba no es una prioridad para la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos tiene otros intereses globales mayores, se puede apreciar en el discurso, que están desde lo que se planteó respecto a Groenlandia, el Canal de Panamá, el Medio Oriente, por supuesto, la confrontación con China y la contención de Rusia. O sea, son los grandes temas de la geopolítica. Claro. Sin embargo, hay en los Estados Unidos un lobby, vamos a decir, anticubano, antigobierno de Cuba, con presencia en figuras muy altas del gobierno de los Estados Unidos, para los cuales sí, por razones de su origen, historia, Cuba constituye un factor fundamental y mantienen esa presión. El lobby cubano-americano... No, y los presidentes le hacen esa concesión a ese lobby. Exactamente. Por lo menos no lo detienen, lo dejan hacer, sí. Mantienen una política de presión. Hay todo un juego electoral. Y ahora está en el Departamento de Estado. Y ahora está en el Departamento de Estado y en otros lugares importantes de la administración. Hay siempre también un juego de carácter electoral, ¿no? Hay que analizar mucho cuál es la... Mira, en una ocasión yo conversando con un político importante en los Estados Unidos, me decía que el lobby cubano-americano era muy fuerte y condicionaba en gran medida la política hacia Cuba. Si no la podía convertir en una prioridad, por lo menos mantenía la presión para que la agresión fuera sistemática. Mira, y era un lobby que actuaba con determinada eficiencia. Me viene a la memoria una conversación que tuve con el padre Gorostiaga. Lo recordarás. Gran amigo. Gran amigo, rector de la Universidad Centroamericana en Nicaragua y director del CRIES. Él me decía que en una conversación con Aronson, él le preguntó a Aronson, ¿y la política ahora norteamericana frente a Cuba? Y Aronson le dijo, política, hígado, hiel. Exactamente. Porque ahí está el castigo. No le perdonan tampoco a Cuba haber iniciado el proceso de la segunda independencia en el continente. Ese ciclo que todavía... Como sabemos, Narciso, cuando un país se plantea una política que confronta con los grandes intereses internacionales, paga consecuencias. Y esas consecuencias son la presión, la guerra, etc. Sí. Ahora, brevemente, tú tienes el monto de lo que ha significado en costo para la revolución cubana, del bloqueo. Ese cálculo está hecho, forma parte del documento que anualmente presenta Cuba en las Naciones Unidas cuando se discute esto. Ahora no me atrevería a darte la cifra exacta porque eso se mueve año a año y no la traía preparada. En el 2023 estaba por encima de los 150 mil millones de dólares. Sí, exactamente, sí. Debe andar por los 170 mil. El costo es muy alto. Siempre con esa cifra hay una discusión entre economistas, pero digamos, cualitativamente hablando, más allá de la precisión del dato, es un costo enorme para la economía cubana. Ahora, debo decir rápidamente, porque se puede malentender, que el bloqueo y la agresión tienen un impacto tremendo, como he dicho, pero que los problemas que tiene Cuba no son solamente provenientes del bloqueo. Hay otra cantidad de problemas internos muy importantes que yo creo que deben ser atendidos con mucho detalle. A eso vamos. Porque te quiero decir, porque son esos los factores sobre los cuales se puede actuar. A eso vamos. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos precisamente con la situación actual, los logros, las precariedades, los peligros, los fallos. De acuerdo. Bien. Cuidado. Tiro al blanco.